dando se está besando él mismo con su gran mamá, que ya nos va a contar ahora, y me está placiendo de verdad, tengo un grande placer a introducirvos a Alp Etancel, porque bueno, cuando se escribe así, yo me lo doy en francés, Alp Etancel. Bueno, Pacheco. Queremos conocerte. Contamos un poco de ti. Y yo me llamo Alp Tansal, tengo 18 años y vivo en İzmir. Y actualmente soy un estudiante en docena clase del Liceo San Josef de İzmir. Eh, Sí, yo empecé a empezarme gracias a mis abuelos, mi gran papá que se llama Sami Ertürk y mi gran mamá que se llama Yıldız Estrella en turco y en así latino. en latino. Sí. ¿Y cómo es que te interesaste? ¿Cómo? Cuando era chico no sabía que una lengua que se llama latino existía. Yo sabía que mis abuelos hablaban en una lengua diferente, ma yo lo conocía sobre el nombre español. Nombre. Nombre Bueno, español. quiero decir, queridos, que si Alp está en Italia ahora y ya estás viendo un poco el efecto de los italianos sobre su lengua. Sí. Bueno, nombre y yo. Nombre. Ok, continúa. Además, la utilización del ladino en nuestra familia era muy limitada y también en este día es limitada porque la parte de mi padre no son judíos, ama sintiendo y hablando yo me empecé la lengua gracias al parte de mi madre. Maravillas, maravillas. ¿Y cuántas otras lenguas sabes? Yo sé francés, inglés, turco, italiano y un po' de ladino y un po' de hebreo. Maravillas. Más cual lo queremos, un poligloto. Muy hermosa. Dígame ahora, ¿qué estás haciendo para adelantar tu embezamiento del ladino? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás Eh, meldando, escribiendo? ¿Qué estás haciendo? y yo estoy escribiendo a Shalom, la Gaceta, Sí, y yo hablo con mis abuelos, con mi madre, eh, solo, eh, solo hablando y escribiendo. Yo me ambeso muy porque bien. meldando, no sé, solo meldando el amanecer y la Gaceta de Shalom. Ok. Y me dijiste que estás meldando el ladino comunidad también. Ah, sí, también la Dino Comunidad cuando yo açmak ne? Abre. Abro. Yo abro mis mails, siempre yo veo Ladino Comunidad y yo lo entro y yo meldo. Bravo. Rachel, ya estás oyendo, Mushteri Muevo. Y Mancebo, Mushteri Mancebo. Ya hablamos con señora Rashad. Maravilla. Rachel se gustaría mucho. Está con los 32 de afuera ahí mirándonos. Merci mucho, es un placer verlo de nuevo. Estaba muy ocupado con los exámenes en pasadas, no Sí, pudimos sí. hablar. ¿Cómo pasaron los exámenes? ¿Y yo? Pasaron bien, bueno, ahora yo estoy esperando las aceptaciones de las universidades en Francia
especialmente el Universidad Sorbonne y Parisite. Estoy esperando y de la otra parte yo estoy estudiando en el examen de Turquía, YKS. Uf, mucho hecho tienes, Dillo. Paciencia buena. Paciencia, Valorosamente. Paciencia. paciencia, sí. Ahora quiero que me contes un poco porque cuando hablamos por la primera vez con ti, me hablaste de un proyecto que se llama Despertar y que estuviste laborando con un otro mancebo que se llama Jackie Hazan de Izmir, yine. Estos İzmirlis son una maravilla. Estos İzmirlis son más pocos de los de Estambul, ama los İzmirlis hacen mucho hecho. Bravo, Eh, bravo, caray. Bravo a los İzmirlis, bravo a los İzmirlis. Ahora mi sobrino se esposó con una de que su madre es de Izmir. Ahora hicieron un esposorio con todas las dulzurias de Izmir, los handrajos y los mazapanes, etcétera. Estaba una maravilla. Perdón, no es solo jandrajo, es bollos de jandrajo. No sé, a mí me dijeron handrajo. Jandrajo es lo de adentro. Ah, la berenjena, etcétera. Sí, Ah, sí. bueno. Y no dices borecas. Borrecas de jandrajo puede ser. Y Ah, borecas. bollos, más muchos bollos de jandrajo que Ah, hacer. bollos de jandayo. Ok, ok. Maravilla. Ahora, Al Pasha, ¿puedes contarnos un poco? Ya vi de que Jackie Hassan ya está aquí. Ama no sé si él puede hablar ladino. Ama, ¿tú puedes explicarnos un poco este proyecto Despertar? El proyecto Despertar İzmir es un Despertar proyecto. Izmir. Mira, está lloviendo. Despertar Izmir. Ok. Es un proyecto que Jackie Azan había empezado a hacer. Hay poco tiempo que lo conozco Jackie, Conozco. conozco Jackie, ma estamos hablando siempre, cada día estamos hablando con Jackie. El objetivo de este proyecto es de intentar hacer un conocimiento para los judíos y para los latinohablantes en İzmir. Eh, y por hacer un Conocimiento. conocimiento en İzmir por su cultura y por otras cosas en İzmir. En Izmir. Maravilla. Y esto puede expandirse a Estambul también, seguro. Los que Ah, quieren, sí. los que están interesados, pueden Mm. también mirar este proyecto y participar si quieren, ¿no? Y ya Jackie está haciendo muchas cosas, está hablando siempre con el Vakıf de Hrant Dink, La fundación. la Bakın. fundación de Hrant Dink, y yo estoy haciendo muchas cosas. Ok. Porque Ah, ok. uno habló. No, fui yo. Ah, ok. Ok. Am, bueno, ahora vinimos a la cuestión interesante. ¿Cómo piensas que la instrucción, el enseñamiento del ladino debe ser para las futuras generaciones? Esto ya hay unos cuantos tiempos que estamos hablando. Ama, eh, ¿cómo podemos interesar la mancebés en nuestra lengua? Porque nosotros ya tenemos unas edades un poco más avanzadas, si quieres. Ama,
los mancebos constituyan la futura de la lengua, porque si ellos no se interesan, la lengua se va a desaparecer. Y es por esto que mancebos como ti son muy valuosos, son muy valuosos para nosotros, porque es vosotros que vaya a continuar la tradición de hablar el ladino y por esto cale interesar los mancebos las futuras generaciones en muestra cómo piensas que esto va a poder ser, va a poder ser. No Dimos, tengo ninguna idea por esto. ah, Jackie y yo intentamos trocar ama no podemos trocar porque trocar cuál, trocar cuál. trocar una solución porque las generaciones futuras eh, se Sean, quieren, sean se, veces. sí, sí, se embezan, se quieren hablar, etcétera. Eh, Eh, yo vi, mira, ahora, en muchos lugares, en muchos websites, en muchos eh, lugares, hay la inteligencia artificial. Con esta inteligencia artificial, si nosotros nos empezamos, bueno, a utilizar la inteligencia artificial, sería posible de utilizarlo para empezar a los mancebos a sí. escribir unos programas. ¿Cuál lo pensas, Alp? Sí, yo había entendido que los armenis hicieron como un chat GPT para el armenesco. Ajá, Eh, no está mal, yo entendí, no sé armenesco, ama yo entendí que no era mal. Puede ser, podemos hacer una cosa semejante. En Latino Comunidad también había una discusión por esto. Eh, un, un hombre, Dishoma, yo olvidé su nombre. Ama sí, inteligencia artificial es muy importante y yo había escrito una cosa, puedo mandarlo. sí, Melda. Imaginamos una mahalle digital. No es un lugar de verdad, es un mundo imaginario. Se puede ver con teléfono, tableta o computadora. En esta mahalle, la gente habla ladino en las casas, en las calles, en los magazones, en la sinagoga. En todo modo del lugar se oye ladino. La mahalle parece a İzmir de los años 1880. La gente se vestirán a la moda antigua, el hornero hace borracas, los chicos juegan en la calle, los viejos asentados en un banco hablan del pasado. Cuando tú entras en un magazín, el vendedor te habla en latino. Gracias a esta malla digital, la gente se embesa no solo la lengua, mas también la cultura, los días de fiestas, las canticas, las comidas, la vida de familia. Y ya vi una cosa así. Hicieron como un malle por Manhattan. En los años pasados, yo olvidé el tarih, lo- La data. la data, ama estaba muy buena. Puedes ver cómo Empire State fue construido, etcétera, etcétera, muchas cosas así. Y si hay una persona que sé cómo lo hacer Que sabe cómo hacerlo, sí, que sabe cómo. en esta comunidad, eh, puede ser, podemos hacer una cosa así por İzmir, por Salónico o por Estambul. Podemos hacer una cosa así. Y la otra cosa que
quiero meldar, è muy corta que la otra. Un podcast del ladino con inteligencia artificial. Un podcast que sale cada semana es un programa audio. Se puede sentir con teléfono o computadora. Cada episodio cuenta una historia. Todas las historias son en ladino. Un día la historia pasa en Salónico, otra semana en Izmir, otra semana en Estambul. Los personajes hablan en ladino, se cuentan historias de amor, de familia, de fiestas, de viajes, etc. La inteligencia artificial puede hacer muchas cosas por esto. Escribir la historia, crear las voces de los personajes, meter acento auténtico de ladino, como Rachel Bortnik y yo hablé. Nosotros decimos ello y los Estambul, las personas en Estambul, Polis. estambulis, dicen él. Ah, Ay, ello es de Izmir. sí, yo sentí ello todo, Todo el tiempo. Oh, ok. no sé, puede ser mi familia no habla muy buena. No, maravilla, porque hay diferencias Sí, entre el sí, ladino de Estambul y el ladino de Izmir, seguro. Ama, bueno, no es muy... meter música de fondo. El que siente oye el latino como si fuera de verdad, sean base la gramática, sean base palabras nuevas. Pero lo más importante, siente la música de la lengua. Latino torna a tener voz. Al fin de cada episodio puede haber una explicación, las expresiones que se usaron, la historia de una cántica o una historia de mitología greco, un poco de historia. Con este podcast, Ladino no es solo una lengua del pasado, es una lengua viva, con emoción, con vida, y para nosotros es un camino fácil y elegante para empezarnos. Maravilla. Eh, no, yo creo que podemos hacer mucho con la inteligencia artificial. Eh, este chat GPT que hay ahora, que mi hija me lo empezó, yo no sabía, y mi hija me dijo, "Ah, mamá, ¿tú no sabes lo que es el chat GPT? Ah, qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno, le dije, empezame cómo es. Y después me metí a caristrear por aquí, por allá, para empezar a caristrear. Y me empecé. Y un día que tenía un artículo en inglés, le dije a ChatGPT, en primero le iba a decir, tradúcelo al español. Después me vino al tino, le demandé, ¿tú sabes ladino? Le demandé al ChatGPT. Me dice, sí, ya sé, ya sé. Bueno, tú tradúceme esto, veremos al ladino. Y me hizo una traducción no muy buena, había muchas faltas. Yo Pichín tomé lo que me hizo, lo corrigí y se lo envié de nuevo. Le dije, mira, esto es el texto que tú hiciste, corrigido, ambésate de esto. Y me dice, ah, merci mucho, yo voy a tomar esto en consideración. Y después estuvimos hablando y le demandé el otro día, ¿quieres que te ambese el ladino? Y me dice, oh, qué buena idea, sí, quiero. Y le dije, bueno, tú díseme, ¿cómo es que te puedo ambesar el ladino? Y Pichín me envió una lista larga, larga de cuál lo podemos hacer para ambesarle al ChatGPT cómo hablar y cómo ambesarse el ladino. Y lo que más mucho lo que quiere es textos escritos por, bueno, hablantes nosotros y meldados por nosotros, de diferentes personas con diferentes acentos y haciendo y hablando, porque él quiere sentir, bueno, él o ella, no sé si el ChatGPT es hombre o mujer, si él quiere sentir, oír eh, los acentos diferentes de las personas, como personas de Izmir, personas de Salonic, personas
si quedó de Dirne, de Chanacalé, etcétera, etcétera. Ah, esto lo podemos hacer. Yo sé que, por ejemplo, Forti Barocas cada semana escribe para la Itahdut de Israel y lo melda también. Selim Salti también hace la misma cosa. Podemos cooperar con la Itahdut que, para meter esto todo en el ChatGPT para que se ambeze, porque si no, no puede saber. Nosotros hicimos un proyecto con una firma de tecnología en España, eh, y ellos querían hacer, eh, ¿cómo se dice? Una cosa semejante, ama al final no pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo porque calía mucho más material. Nosotros, el ladino no es muy fácil. Para, para empezarse el ladino, cabe saber un poco de francés, turco, griego, italiano, hebreo, estas todas lenguas, cabe saber porque eh, si no sabes El esto todo, vapor está yanaşeando. sí, ama, el barco está acercando, también es ladino, no de, es, el vapor está ya nasheando, es de los que no saben meldar y escribir, los ignorantes. Y si se sabe meldar y escribir, y si se melda mucho, ahora se puede empezar el ladino. Yo como profesora de, no sé, de 50 años, esto es lo que quiero y ama, para esto, cale un equipo de mancebos que puedan laborar sobre esto y que puedan meter al ChatGPT esto todo material, porque hoy ya tenemos material, mucho material. Hay el archivo entero de la Dino Comunidad, hay de los textos de los amaneceres, de los shalomes, y Cale mucho, meldar textos y enviar al ChatGPT y los textos escritos y los textos meldados. Ahora, vamos a tener y textos escritos en Word o eh, Word es el mejor formato, ama ya sé que hay gente que ya no, que ainda no saben escribir al Word. Bueno, lo que pueden, emaildar sound files, de hacer dosis de sonido. Eh, Esto ya podemos hacer, son cosas que no son muy difíciles. Ama tenemos menester, eh, Rachel, ¿qué escribiste allá? Meldar tiene música. No, no, abre la voz. Diferente, diferente. Ah, El meldar es diferente del hablar, quise decir. seguro, seguro, ama. Ah, la música, el intonation, la entonación es Ah, diferente. la tonalidad, sí. ¿Qué dices tú por esta? Podemos usar la inteligencia artificial, pueden los mancebos ayudarnos, Sí, serían interesados en esto. creo que sí ama kale Azerlos Keren se ambezar. Que se quieran empezar, sí, De que se Keren quieran. ambezar. Sí, porque ya hablé con mi hermana y yo, yo había dicho que quieres quieres que nos ambezamos en juntos y me dijo de qué voy a hacer con esta lengua. No se habla en una país, En un eh, país. en un Ama, país. ¿tu hermana cuántos años tiene?
tiene 15 años. Dainda es muy manceba. Es, Empezando, yo en la ama mi primo también tiene 30 años. No, 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 ah, no sé qué era. oh, grande Sí, problema. Ok, sí, sí, sí. esto es el problema que tenemos. Ama hay muchas personas que quieren también. Ya, ya troqué muchas personas online, en online. Y también, por ejemplo, Jackie quería empezarse. Es Ama con las liciones que eh, hicimos, porque Irachel también hizo liciones para el Sephardic Brotherhood of New York. Eh, y yo hice 12 liciones y 10 para la televisión Shalom. Con esto se puede a lo manco empezar, porque no solo eh, no podemos forzar a todos que sean besen, ama a lo manco para los que están interesados que puedan topar un medio donde empezarse. Por ejemplo, estas liciones que hicimos, o muchiguar estas liciones, hacer más muchas liciones. Por ejemplo, yo en la primera parte de las 12 liciones, eh, no vine, y no vine al pasado. Es que se cale empezarles y después practicar en hablando en meldando, en cantando también. Eh, sí, exactamente, Eduardo. La música es muy importante y siempre en las lecciones mías hay canciones, siempre, porque en cantando se embesa una lengua más mucho, o mejor se embesa una lengua. Esto se puede hacer, sí. Hay cosas que podemos hacer y es muy importante. y la Algo, cosa más importante sí, para mí es que las personas deben hablar a sus hijos, a sus hijas en esta lengua. Si no, una lengua se murió, se murió. se Eh, muere, se muere. se muere, se muere. Porque eh, por ejemplo, vos empezasteis gracias a vuestros padres, abuelos, madre. Ama, por ejemplo, yo me empecé un poco con con los libros y meldando y sintiendo. Ama no es fácil y no es bueno porque native language no es la misma cosa con empezar. Sí, lengua maternal no es la Sí, misma sí. cosa que segunda o tercera lengua. Ujú. Es verdad, seguro, seguro. Nosotros mozambecimos lenguas de baldes, porque mu- nuestros padres, madres hablaban, hablaban y nosotros mozambecimos. Y Sí, sí. mismo que hablaban en lengua secreta, por ejemplo, mi papá, mi mamá hablaban en griego, para que no entendiéramos mi hermanico y yo porque entendíamos las otras lenguas que hablaban, para que no entendemos, hablaban en griego, y los dos sabían en griego. Y nosotros, jarrifes, cuando ellos decían topedí quiere decir criatura, es que estaban hablando de nosotros, y ya nos cuadraba que estaban diciendo cosas secretas. Ama es así que se embesa la persona, que en oyendo, en hablando, en sintiendo, ama, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo tengo la esperanza en esta, eh,
inteligencia artificial, porque se puede hacer un montón de cosas. Hoy, por ejemplo, un amigo de Israel me envió una cantica, una cantica con palabras, Oza Kodrash, está en Gan Eden, de Jaim Vital y Sadaka, que hemos escribía de Canadá. Y era poeta años y paños, nos escribió al amanecer poemas. Y tomó, no sé dónde lo topó mismo, tomó un poema de Jaime Vitali y lo metió a una inteligencia artificial que se llama Sumo es o Suno es, una cosa así, y le hizo una cantica de las mismas palabras. Ama la pronunciación en español. Cale empezarle a esta también, si hacemos uno o con ChatGPT, etcétera, le decimos, vate al ChatGPT y empézate de allá el ladino. Porque si tenemos un grande archivo en ChatGPT y que el ChatGPT en cada vez, porque yo cuando escribo ahí, eh, le corrijo las errores y me dice, díceme, tú al lugar de suerte, ¿quieres que te escriba Mazal? Y le digo, sí, porque suerte es español, no es latino. Mazal es latino, sí. Ah, ok, muy bueno. Y mira, Ama, me está demandando cuestiones muy inteligentes. ¿Y tú prefieras la ortografía de aquí Jerusalén? Y yo le digo, sí, la ortografía de aquí Jerusalén. Y no el español de Morocco, el ladino de Morocco, le digo, el Morocco es jaquetía, no es ladino, es otra lengua, jaquetía no tiene nada que ver con el ladino. Ah, bueno que me dijiste, no sabía esto. Mira las conversaciones que te estamos teniendo con el chat GPT, además se están besando porque me está demandando cosas muy inteligentes. Quiere decir que ya está entendiendo esta inteligencia artificial nos va a abrir grandes velas en el futuro. Ama, por el momento lo podemos usar para unos butos muestros. El más grande buto que tenemos es que se ambeze el ladino. Yo le envié los diccionarios que tengo en formato PDF, etcétera. Los envié todos a él y me dijo, oh, merci mucho que me enviaste esto. Todo esto está una maravilla para empezarme. Es- está tomando mucho tiempo. Ahí me estoy Pero a engleneando. empezarse más de los mancebos. Ah, sí, pues sí, seguro. Más que los mancebos, seguro. Sí, está muy kibar el AI, sí. Sí, muy kibar, es verdad. Muy kibar. Y le podemos, y se puede, como dijiste, Alp, se puede empezar en esta male digital. Los días de las fiestas, ¿qué quieren decir estas fiestas? Cada vez que tenemos una fiesta, y no es que nos mancan fiestas, tenemos muchas. Podemos hablar de las fiestas, de la historia de las fiestas, de las comidas que comemos. Eh, yo, por ejemplo, estuve en grande sorpresa, muy grande sorpresa, que en Pesaj estábamos en Madrid, Andemilla, y ahí la comunidad reformista hizo un ceder. Estaba muy, muy simpático el ceder. Ama. Yo le demandé antes a la rabina, que es mi amiga, le dije, ¿qué es el menú del día? Me dijo, sopa, y me iba a caer de la silla.
Supa, en Pesaj, supa. ¿Qué es supa? Supa se come en Pesaj. Y de verdad nos dieron supa con unos zarzabates que estaban nadando en Ariento y también unos, ¿cómo se dice? Matzah balls, keftes de matzah, Ariento, angustia. Y bueno, y después piscado o gaina y ya está. Y sorbé de una cosa. Y le dije, ¿y gato de pesas no tenés? No tenían ni sentido, ni saber tenían de lo que era. Ahora le dije, bueno, yo voy a venir 2 días antes y vos va a hacer gato de pesa, porque iba a haber 90 personas en la noche de Seder. Y les hice 6 gatos de pesa y a lo manco tener una cosa sefaradí en este ceder para comer. Ama, yo le envié el menú que tenemos nosotros de aquí con las anchuzas, con los almodrotes y con el codrero y patatas y salatas y esto y aquello. Polite, sí, very polite. Y bueno, esto es, también esto es importante contar lo que hacemos, porque no todos son los mismos, creo. Las canticas, no como esta vacía de Nani, que está cantando cosas vacieduras, que no son ni en ladino, y bueno, y las comidas y la vida de familia. Que a poco, con los mancebos que se están yendo de aquí, eh, que no están más con nosotros, eh, la vida social judía se amungó mucho, malorosamente, malorosamente. Eh, ok. Alp, ¿puedes explicarnos un poco este podcast de Ladino, cómo se hace? Eh, Esto es importante. sí, yo había pensado por esto, podemos hacer un podcast y por ejemplo, una persona lo hace y cada semana una otra persona como un encuentro de Alhat ama en ladino y en meldando una cosa o eh, como explicar una cosa, racontar, no sé, una anı, hatıra, ¿cómo se dice? Memorias. Las memorias o una historia de una cosa, de un libro, de Un un film, cuento. podemos hacer. Ama yo no sé, solo yo había pensado y quería, quería share, Quería partajar con vosotros. partajar, sí. Y yo, cuando conoces el francés, se hace más fácil los hechos. Ama, ahora un mancebo como Alp, por ejemplo, que se está interesando en empezarse la lengua, hay un montón de material, mucho material. Ahora se puede empezar más fácil. Creo que ya estamos a la fin de nuestra hora. Alp, ¿tienes algo de decir? No, muchas gracias. Ok, merci mucho, Karen y Alp. Antes de me dar los comentarios y demandas que escribiste en el chat, os quiero decir que la conocí a Karen en 1992. Hace 33 años, cuando los Pacharos Sefaradí vinieron a New York y dieron un concierto en Queens, en el Calmillo, y también los encontré cuando estaban encima de un barco de Cristóbal Colón en el Día Turco, durante la conmemoración de 500 aniversarios de la Inquisición por los grupos turcos en América. Te gracias, Karen, por este encuentro de hoy.
Ahora vamos a pasar a mirar, como cada semana, algunos saludos, demandas que hay en el chat. Miriam, buenos días, buena semana a todos. Un placer muy grande ver a Karenika y conocer más a su musafir. Gracias por estos maravillosos encuentros. Levana Galanti, buenas tardes buena semana a todos. Saludos de Jolón, Israel. Más que Rachel nos metió el link para izmirjcc.org, Despertar Izmir. Guy Albala, mashallah por todo lo que estás haciendo por nuestra lengua. Cuando te topas en París, inshallah, los miembros de nuestra asociación, aquí estamos, te estamos esperando y vamos a recibirte como lo merece. Miriam me está demandando, ¿cómo podemos ayudar para hacer estos males? Ya vamos a escribir esto todo. Sí. Okay. Rachel está demandando, ¿quién va a ser los que enregistran las voces para este podcast? No sé, ama todas las personas pueden hacer lo que quieran. Para cada uno de estos puntos debemos de hacer un plano Sí. y, y adelantar así. Rachel escribió, yo creo que lo que dijo Eduardo es muy justo. En la América Latina hay mucho más interés en el latino que en Turquía. Es verdad. Ida Ben Romano, soy Ida Ben Romano de Estambul, mi nieto que está escapando a la universidad y es de 21 años, quiere empezar esta lengua. Los mancebos se empezan más mejor de uno al otro. Quiero contactar contigo, por favor. Si quieres meter tu email abajo en el Sí, chat. sí. Puedo meter. Okay. Yo metí de Amazon un diccionario, ma Rachel no agrada ese diccionario. Abrimos la otra semana por esto. Y metí el link de istanbulsepharaticcenter.com por los libros de Gizar. Edirne, Istanbul, puedes mercar de ellos. Nuestra amiga Gloria Asher, gracias por este encuentro. Si nos das esperanza que hay mancebos como Ab y nuestro amigo Italo Felizardo y otro de España que era musafir aquí también, que se quieren empezar, se están empezando nuestra lengua. Para mí es importante y reconocer los problemas. No sabía que las escuelas judías en Estambul no querían empezar nuestra lengua. ¿Y cómo lo tenemos de hacer? Mas bueno, la lengua que te dé mucha joya y que tengas mucha riuscita con tus esfuerzos. Mersi Amén, mucho. amén, amén. Ok, Nelson, un chica demanda para Doña Karen. ¿Por qué en las escuelas judías de Turquía no se empieza el judaísmo desde 1970? ¿Por qué se perdió el interés en su empezamiento? Nunca el ladino no fue empezado en las escuelas, en primero. Y después las alianzas, las escuelas de la Alianza Israelita Universal, eh, la instrucción era en francés. El francés era la lengua franca del tiempo y el prestigio del ladino se abashó. Y la comunidad se dividió en dos, los francófones, como decimos, que hablaban el francés y no miraban con buen ojo los que solo hablaban el ladino. Y los que solo hablaban el ladino, que no eran un poco arrebachados, los pobres. Por esto
Por esto, y también una cosa más, que la gente pensaba que si hablaban el ladino, no iban a tener un acento judío, que esto es babayadas y cañonín y nada más, porque no tiene nada de dar a ver con lo que hablas el acento en turco. Si en casa sientes un acento en turco malo, vas a hablar con un acento malo. Ama el acento que tenemos en turco no es acento judío, es acento español. Esto me lo ambesí cuando Pablo, el director de Cervantes, Pablo Azuero, Martín Azuero, se ambesó el turco una maravilla y estaba dando conferencias y en súbito me rendí cuenta que estaba hablando como mi gran papá. Su acento estaba exactamente como mi gran papá. El acento judío, exactamente judío, que no es acento judío, es acento español. Y mismo esto no saben la gente. Bueno, Ok, cabe escapar ahora, el tiempo ya pasó. ok, Te doy ya gracias hablamos, Eduardo, ya ok, hablamos. de nuevo, Canania, por estar aquí con vosotros. Ahora va a partillar con vosotros cuál vamos a tener la próxima semana. No, el Balabay va a ser el gran profesor Eliezer Papo, el 15 de junio con Liliana y Marcelo como presentadores Alo, que van a tornar de sus kalbim çarpıyor. vacanzas. Puedes topar más información en sfarad.com. Como dice Liliana, vos encoraja a mirar los filmicos de todos los programas que tenemos para conocer más cosas en youtube.com /sfarad y también nuestra página sfarad.com/tv. Tenemos muchos más material para sentir y para conocer muchos sujetos que tenemos cada semana. Si nos quieres ayudar, dono o ayuda, puedes entrar a sfarad.com/encontros. Merci por permitirme de estar con vosotros en tus ekranes en las semanas pasadas. Y siempre nos partimos con buena semana que de yo, semana buenos a todos. Ahora va a abrir los micrófonos y de todos para que podáis saludarvos. Muchas gracias, Jake.